Había gastado la asombrosa cantidad de $200.000 en Kenny, quien ni siquiera se había molestado en asistir al funeral de mi madre. De repente, había volado inesperadamente al extranjero. La pregunta candente persistía: ¿qué diablos hizo con una suma tan sustancial? Reflexionando sobre ello, recordé el piano de cola que una vez tuve en casa, un instrumento que tenía un valor sentimental. Lo vendí suponiendo que costaría una cantidad decente. No esperaba que alcanzara la exorbitante cifra de $200.000. Resultó que Kenny había creído erróneamente que el piano de cola le pertenecía. Mi más sentido pésame. Según su idea errónea, aunque yo tenía legítimamente los derechos de herencia del patrimonio familiar, nuestro abuelo. Originalmente el piano para mi hermano. Él, un profesor de piano, lo había dejado en nuestra casa familiar debido a su tamaño y su fuerte sentido de propiedad. Sin duda se sentiría ofendido por su venta no autorizada. Cuando le informé a Kenny sobre el error y la necesidad de compensar a mi hermano, rápidamente colgó mi nombre. Rachel Snyder, una oficinista de 45 años de un distinguido linaje que se remonta a la época colonial a pesar de mi deseo de independencia. Mis responsabilidades me obligaron a buscar un cónyuge que continuara con nuestro apellido. Que en 10 años mi hijo menor inesperadamente se convirtió en esa persona. En una reunión de solteros su comportamiento tímido, reservado prometió un equilibrio para mi familia asertiva dinámica. A medida que se desarrolló nuestra relación tuve que revelar el desafío situación con mi madre enamorada que requería cuidado para mí y mi cuñada Catherine. A pesar de las circunstancias, Kenny aceptó con gusto e incluso propuso expresar su voluntad de ayudar con el cuidado. Su amabilidad me conmovió profundamente, especialmente considerando el papel de Kenny como maestro de guardería. Sin embargo, a los pocos meses de casarnos, expresó un repentino deseo de dejar su trabajo. Cuando le pregunté por qué tenía una mirada de arrepentimiento y me explicó: lo siento, Rachel, los padres en mi guardería son demasiado exigentes y hay muchas quejas que no puedo manejar. A pesar de querer animarlo, su comportamiento tímido y su papel actual ayudando con el cuidado de mi madre me dejaron sin palabras, complicando las cosas. Tenía 3 meses de embarazo y estaba decidida a llevarme bien con Kenny por el bien de nuestro hijo no nacido que adopté. Una actitud indulgente, pero mi arrepentimiento apareció cuando un día salí de la ducha y traté de entrar al dormitorio. Escuché a Kenny susurrar en el teléfono, sorprendido por el contenido de su llamada. Me enteré de que había logrado engañarme. Había estado desempleado durante mucho tiempo. 2 años y él me había inducido a dejar su trabajo. Era evidente por su conversación que veía que casarse con un miembro de mi familia rica era ganar el premio gordo debido a nuestro estado financiero. Sintiéndome engañado y traicionado, quería confrontarlo de inmediato, pero el pensamiento del bebé me detuvo. Había perdido la confianza en nuestro futuro. Hoy mi cuñada Catherine estaría cuidando a mi mamá hasta las 5 de la tarde. Después de lo tomé el control mientras contemplaba si confiarle a alguien acerca de Kenny. Catherine notó mi expresión preocupada y se acercó a mí. Rachel, miras hacia abajo. Si algo te preocupa, por favor compártelo conmigo, se ofreció con preocupación. Catherine es la persona amable que ha tomado cuidó de su propia madre durante años y ahora ella era realmente cuidando a la mía, sintiendo la necesidad de confiar en alguien. Le hablé sobre Kenny. Ella escuchó atentamente y me aseguró que es bueno que hayas hablado. Mantener esto para ti podría haber sido perjudicial para tu niño por nacer. Expresando su comprensión, Catherine continuó sin preocupaciones: hablar no necesariamente resuelve todo, pero seguramente aligera la carga de la difícil situación. Ella parecía genuinamente preocupada, casi como si fuera su propio problema. Inesperadamente sonó el timbre y Kenny entró sin esperar una respuesta. Tanto Catherine como yo quedamos desconcertados, pero Kenny actuó como si nada pasara y se ofreció a ayudar con el cuidado de mi madre. Hizo el acto de un caballero diciendo: Rachel, voy a ayudar con el cuidado de tu madre a partir de hoy. No estás en el periodo seguro todavía, así que no quiero que te esfuerces y te desmayes. Acepté y Kenny continuó: está bien, déjame mostrarte cómo cuidarla. Sin embargo, Catherine intervino afirmando firmemente que no. Aprenderé de Catherine, solo descansa en casa. Catherine me explicó que mi
Hermano volvería a casa temprano, haciendo innecesaria su ayuda al escuchar esto. Catherine me miró sacudiendo la cabeza, sugiriendo que podría confrontar a Kenny y sacarle la historia completa una vez que se fuera, decidiendo dejárselo a ella. Fingí irme, pero me quedé cerca, incapaz de quitarme de encima mi preocupación mientras Catherine intentaba entablar conversación con Kenny. Tomó la iniciativa de preguntar: he querido preguntar por qué estás cuidando a tu suegra en esta casa. Usó el mismo tono que tenía en el teléfono. Catherine le explicó la situación, pero la respuesta fue impactante. Él comenzó a decirle cosas horribles a Catherine, acusándola de segundas intenciones y sugiriendo que podría estar molesta por no obtener parte de la riqueza de la familia. Enojado por las duras palabras de Kenny, luché por contener mis emociones y quise salir de la habitación ya que estaba a punto de intervenir Catherine al notar que me hizo una señal con los ojos para que no lo hiciera de mala gana. Me quedé en silencio y observé la que se desarrollaba. Kenny, claramente agitado, acusó a Catherine de tocar un nervio y le exigió que se fuera inmediatamente, enfatizando que la riqueza de la familia pertenecía únicamente a él y a su esposa Catherine. Sintiendo la inutilidad de seguir discutiendo, decidí salir de la situación. Salí discretamente pensando en cómo podría disculparme más tarde con ella. La angustia que Kenny había causado. Kenny se hizo cargo del cuidado de mamá e insistió en que yo debería hacerlo. No se involucró, explicó brevemente los conceptos básicos del cuidado, pero su enfoque negligente tuvo consecuencias trágicas y nuestra madre falleció bajo su cuidado. El funeral se llevó a cabo en una iglesia donde generaciones de nuestra habían sido enterradas. Sin embargo, desde el día del fallecimiento de mamá, Kenny desapareció misteriosamente. A pesar de mis intentos de localizarlo, los preparativos del funeral y otros arreglos me mantuvieron ocupado. Mis familiares y vecinos estaban desconcertados por la ausencia de Kenny. Catherine, visiblemente angustiada, lloró y se disculpó frente al altar por haberle confiado a Kenny las de cuidado. Me acerqué a ella intentando consolarla y echarle la culpa. Lejos de ella, Catherine, cargada de culpa, insistió en que no era mi culpa, pero expresó su frustración por la desaparición de Kenny justo cuando mamá fallecía. Ambos cuestionamos el comportamiento de Kenny y notamos que a menudo salía de la casa incluso cuando se suponía debía estar cuidando a los vecinos de mamá. Mencioné ausencias frecuentes haciendo que pareciera que él no estaba cuidando en absoluto. Además hubo informes de un camión grande visitando la casa, pero con el funeral en marcha me abstuve de mencionar estos detalles. Pasaron días después del funeral y Kenny aún no había regresado. Luego recibí una suya en mi teléfono. Su voz despreocupada se escuchó casualmente revelando que estaba en un hotel de lujo en Europa del tipo que había visto en un programa de viajes. Enfurecido, lo confronté por no asistir al funeral de mamá solo para recibir una revelación inesperada. Había vendido el piano de cola de la familia por $200.000. Estaba usando ese dinero para viajar por Europa. El piano de cola al que mi madre se había referido como un héroe familiar tenía un valor sustancial de alrededor de $200.000. Increíblemente, Kenny lo había vendido y se había entregado a hoteles de lujo que se agotaban rápidamente. Todo el dinero. Esta revelación me sorprendió. Nunca anticipé acto tan egoísta por su parte, especialmente cuando se suponía que debía cuidar a mi madre. A pesar de la estricta seguridad en nuestra casa familiar, el camión que había visitado debía haber transportado el piano, expresando mis preocupaciones. Confronté a Kenny sobre sus acciones egoístas, su respuesta incoherente afirmando que se convertiría en un padre amade. Debido a mi trabajo me dejó estupefacto. Parecía que tenía la intención de chuparme y darse cuenta de que creía erróneamente que el piano de cola me pertenecía. Agregué otra capa a la situación en respuesta a su reacción de perplejidad. Le expliqué la historia del piano y aclaré que pertenecía a mi hermano, quien lo había recibido. Nuestro abuelo. Kenny mostró poco remordimiento y preguntó si una disculpa a mi hermano sería suficiente. Sin embargo, mi hermano es profesor de piano. Con una fuerte personalidad y desprecio por la deshonestidad, no se conformaba con una mera compensación. El piano de cola tenía un inmenso valor sentimental para él y la idea de que lo vendieran permiso seguramente desencadenaría una reacción severa. Al compartir esta información el teléfono colgó abruptamente y se fue. Kenny probablemente estaba arrepentido y contemplando las consecuencias.
Decidí llamar a mi hermano e informarle de la situación sabiendo que estaría furioso al día siguiente. Orquesté una reunión con toda la familia presente, incluidos mi hermano y su esposa Catherine, cuando entró por el frente. Puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a todos en la sala confundidos, cuestionó la reunión a lo que mi hermano con una mirada amenazadora respondió Kenny. Escuché todo de Rachel. ¿Qué estabas pensando en vender la propiedad de otra persona, especialmente algo tan valioso sin consultar a la familia? Nervioso y visiblemente incómodo, Kenny intentó justificarse. Tartamudeé tratando de explicar. Solo estaba tratando de ayudar con las tareas de la casa por aburrimiento. Cuando vi el viejo piano de cola grande pensé que ya nadie lo usaba. Mi débil intento de justificación continuó. ¿Así decidiste venderlo?, preguntó mi hermano con severidad. Kenny admitió que sí. Quiero decir, parecía un dejarlo allí. La expresión de mi hermano permaneció severa mientras interrogaba más. Realmente ese piano fue importado especialmente por nuestro abuelo de un importante fabricante europeo. ¿Dónde está? Dinero de la venta. Era evidente que mi hermano, haciendo el papel de interrogador, estaba tratando de hacer que Kenny confesara frente a todos. Kenny, tal vez sintiéndose desesperado, luchó responder de inmediato, pareciendo perdido en sus pensamientos. El dinero de las ventas ya no ha llegado. Sin embargo, tartamudeó de manera nerviosa. La ira de mi hermano finalmente estalló acusando a Kenny de mentir. Para empezar, preguntó: ¿qué tan podrido eres? ¿Qué pasa con esos recuerdos de Europa en esa enorme maleta? Kenny, aparentemente impresionado. La acusación, cerró los ojos y retrocedió admitiendo que yo. Lo siento, gasté todo el dinero. El apocalipsis dejó a todos en shock. Los familiares comenzaron a murmurar al darse cuenta del valor del piano de cola y expresaron incredulidad de que Kenny pudiera gastar 200 millones en solo un viaje al extranjero. Mi hermano, mirando a Kenny, levantó barbilla con su mano haciendo contacto visual y le dio un ultimátum a Stern. Creo que ya lo sabes por Rachel, pero ese piano era mío ahora que ya no está. Vas a devolver cada centavo. Si no puedes, te demandaré por robo. ¿Te parece bien? Mi hermano enfrentó a Kenny con intensa determinación. Su comportamiento al de un jefe de la mafia que convertía una disputa familiar aparentemente típica en un posible asunto legal. El comportamiento intimidante de mi hermano pareció tener el efecto deseado en Kenny, quien sin tener idea de la ley perdió su voz y comenzó a sudar profusamente. Con voz asustada, me miró y suplicó a Rachel: por favor. Su súplica era infundada ya que no tenía nada que ver con la situación, fue enteramente obra suya. Cuando descarté su súplica, Kenny recurrió a decir algo ridículo, afirmando que había cuidado de mi mamá durante mi embarazo y que el viaje al extranjero era una recompensa para él mismo, en un extraño intento de justificar sus acciones. Que ambos decidiéramos vender el piano, argumentando que como somos hermanos así sería. No se considera robo. No pude cerrar la boca abierta. Su absurdo me dejó sin palabras. Afortunadamente, Catherine vino a rescatarme afirmando que ya era suficiente. ¿No le dijo a Rachel que no viniera a cuidarlo? Incluso me dijiste que pensabas que solo buscaba herencia. Y trató de alejarme. Expuso los intentos previos de Kenny de socavar nuestra conexión con la familia, revelando que había estado planeando vender el piano en secreto sin dejarnos acercarnos a la casa familiar. La ira de mi hermano alcanzó su punto máximo nuevamente cuando se dirigió a Kenny enfatizando que Catherine había cuidado a mamá. Amabilidad, no por ganancias financieras, exigió una disculpa inmediata de Kenny a Catherine. Agarrando a Kenny por el cuello, mi hermano lo obligó a arrodillarse frente a Catherine, quien estaba visiblemente herida por el comportamiento insultante de Kenny entre lágrimas. Kenny se disculpó, pero los familiares presentes lo miraron con ojos fríos. Un pariente le gritó a que le devolviera el dinero de la venta del piano lo antes posible para evitar manchar el apellido de la familia Schneider. Malinterpretó la gravedad de la situación. Kenny hizo otro comentario extraño sugiriendo que podían ahorrar dinero juntos como pareja y pagarlo poco a poco. Incluso mi tío se quedó sin palabras ante la interpretación sin sentido de
Sintiendo que las palabras no resolverían el problema, decidí buscar algo de mi habitación. La tarjeta de presentación de un abogado de divorcios se la entregué a Kenny y le dije que llamara al número declarando que quería que nuestra relación terminara y que de ahora en adelante nos comunicaríamos a través de abogados. El rostro de Kenny puso pálido ante la perspectiva de que la relación terminara y me preguntó por qué haría esto cuando estábamos a punto de tener una relación. Bebé, en ese momento revelé lo que Kenny había estado discutiendo con su amigo por teléfono, exponiendo sus verdaderas intenciones y confirmando que yo había sabido desde el principio que se acercó a por mi herencia rodeado de una mirada fría de todos. Kenny se dio cuenta de que no tenía salida. Adoptó una actitud desafiante, expresó su decepción y reveló que esperaba acercarse a la herencia de $9 millones que había recibido de mi madre después de casarnos. Este cambio en Kenny, quien siempre había parecido gentil, sorprendió a todos presentes. No pude evitar sentirme. Me dolió preguntarme si debería haber sospechado más de un hombre que había conocido en un evento de citas y que era 10 años más joven a partir de ese momento. Kenny se convirtió en un extraño para mí y para mi hermano. Como consecuencia natural, tuvo que devolver el dinero de el piano de cola. Kenny se quebró diciendo que no podía hacer eso, pero con todos los familiares presentes dispuestos a testificar en su contra no había forma de escapar de las consecuencias. Sin embargo, le aseguré que no pediría manutención a cambio. Lo dejé claro. Que no tendría ninguna relación con nuestro hijo, afirmando firmemente que era solo mi hijo y que ni siquiera podía afirmar ser su padre después de nuestro divorcio. La vida de Kenny empeoró mientras luchaba contra la pobreza y aceptaba trabajos para llegar a fin de mes. El evento finalmente enfrentó un nuevo desafío cuando el comprador del piano de cola que vendió quería devolverlo para obtener un reembolso. Piano que Kenny había afirmado que estaba en perfectas condiciones tenía un gran grabado en la parte posterior hecho por mi hermano afirmando que Kenny no había sido propietario. No revisé la parte de atrás, probablemente lo vendí a través de un comerciante turbio atraído por ofertas tentadoras. Kenny tuvo que devolver $200,000 al comprador, y considerando que deuda con mi hermano, la carga financiera se convirtió en sustancial, los intentos de declararse en bancarrota se vieron frustrados por acciones legales de mi hermano y ahora estoy cargado con aún más deudas. Kenny trabajó incansablemente en trabajos manuales. Afortunadamente, el piano de cola fue devuelto sano y salvo a mi hermano, quien tomó precauciones adicionales para instaló una cerradura fuerte en la habitación donde se guardaba el piano e incluso instaló una cámara de seguridad determinada a salvaguardar el instrumento. Mi hermano, sin cambios desde su infancia, expresó su deseo de iniciar una escuela de piano en nuestra casa familiar mientras se llevaban a cabo discusiones sobre compartir la herencia de nuestra madre. Estuvo de acuerdo con mi decisión, fomentando una relación positiva con su familia bendecida. Con la llegada de una niña tan esperada me convertí en madre soltera. Catherine, quien me había apoyado desde que cuidaba a mi mamá, continuó siendo un pilar de fortaleza. Mi hermano intervino como figura paterna para mi hija, entusiasmado con el papel que brillante